Efesios capítulo 2. Es muy gratificante saber que todos aquellos que hemos sido llamados a ser parte del nuevo pacto de la gracia, hemos sido llamados a romper límites. ¿Oyó bien? Hemos sido llamados a vivir una dimensión superior a un cristiano normal. Claro, hay que saber cómo se rompen nuestros límites o límites que nosotros mismos hemos puesto en el Señor en nuestra vida diaria. Es decir, hay que salir de lo rutinario. Lo bueno es que la Biblia nos enseña de cómo se rompen los límites, y la iglesia del principio es el ejemplo. Cuando vemos a la iglesia del principio caminar, cuando vemos activada la iglesia del principio, nos asombra. Nos asombra en gran manera por lo que ellos hacían, todos los que se convertían. Y eso es algo que siempre desde los púlpitos se ha hablado, de cómo la iglesia del principio se manejaba en todo el sentido de la palabra con respecto a los dones, con respecto a los ministerios, con respecto a las señales, los milagros, los prodigios, las maravillas, la unidad, la comunión. Y eso ha impactado la vida de aquellos que leemos la Biblia. Lo tremendo es que la Biblia también registra que la gloria postrera será mayor que la primera. También la Biblia registra de que el Señor dijo que nosotros haríamos cosas aún mayores de las que ellos hicieron. Sin embargo, no le hemos llegado ni siquiera a los pies todavía. Lo tremendo es que ellos tenían una clave que yo le voy a hablar en esta noche, de cómo ellos rompían los límites. Mire, el éxito de la iglesia del principio radicó en comprender el diseño y el fundamento que iba a regir en el comienzo de la iglesia, o en primer lugar. Ellos comprendieron lo que el Señor plasmó empezando su ministerio. Y el Señor, sabemos que Él dice que de entre los 70 llamó a 12 y los llamó apóstoles. También dice en 1 Corintios 12, 28, dice, y primeramente Él puso apóstoles. Ese era el principio que la iglesia debía de tener, es decir, de tener un espíritu apostólico, una mente apostólica. Esa es la razón del por qué en Efesios 2 el Señor le dice así en el verso 20 y 21 a la iglesia: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Notó el fundamento de mente apostólica y profética. Era el primer modelo que Dios puso en el nuevo pacto para impactar a los pueblos, a las naciones, a los países, para impactar al barrio, la familia, los niños, los jóvenes, los adultos. Eso era eso es lo que el Señor quería plasmar en la iglesia, y lo plasmó en ese principio. Por eso es que la iglesia del principio se mira diferente y distinta que la iglesia de hoy, porque era una iglesia que había plasmado esa mentalidad. Innegablemente el avivamiento de mente apostólica y profética se está gestando en el mundo en muchas partes, pero sin embargo ha caído en gran manera eso. Pero Dios, hermano, nos habla a nosotros para que tengamos nosotros la dicha, por decir así también, de poder oír lo que Dios quiere que su iglesia tenga.
para poder impactar, para poder traer un avivamiento poderoso dentro de la iglesia. También dice que, como le dije, dentro de los 70 agarró a esos 12 y los llamó apóstoles. Como hemos dicho en otra oportunidad, ellos no sabían qué era esa palabra realmente. No la conocían porque nunca se había mencionado esa palabra, sino que esa palabra salió en el Nuevo Testamento cuando vino Cristo y escogió a estos 12 hermanos para que fueran a hacer la obra. Pero lo que quería, como le digo, es que esta iglesia rompiera los límites y que los cristianos que adoptaran esa mente también lo hicieran. Entonces, el modelo que la iglesia debe de seguir es la mente apostólica. El ejemplo más claro de uno que adoptó ese espíritu es Pablo. Pablo fue llamado, a romper todos los límites. Por eso impacta cuando uno lee la Biblia. No sé si a usted le impacta lo que le voy a decir, pero Pablo relevó a 12 apóstoles. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué es relevar a 12 apóstoles del Cordero? ¿Usted sabe qué es relevar a 12 hombres que fueron escogidos por Cristo para que llevaran la comisión hacia las naciones? Que incluso ellos van a tener el nombre de ellos en la ciudad amada Jerusalén en cada puerta. Sin embargo, ellos no fueron a hacer la comisión. Y entonces Dios, en sus diseños, empieza a llamar apóstoles del Espíritu, para que estos apóstoles del Espíritu fueran a las naciones, a los rincones, fueran, hermano, a los países, fueran a los valles, fueran hermano, a las montañas, fueran a todos lados. Pero que adoptaran la mentalidad apostólica, el espíritu apostólico, y se convirtieran en un pueblo apostólico. Porque eso era lo que quería el apóstol de los apóstoles, Jesucristo. Porque Jesucristo es el apóstol de todos. Él quería que su pueblo, su iglesia, desde el niño hasta el adulto, pudiera vivir de esa manera, porque de esa manera se iba a convertir en un cristiano fuerte, saludable. Lo tremendo es que cuando tú vives con un espíritu apostólico, direccionado por el Espíritu Santo, ahí cambia la cosa. Porque note que tiene que ser direccionado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para romper los límites. Incluso va a romper los límites de lo tradicional, de todo aquello que está calculado. Porque mire, hay cosas que se tienen calculadas. El que vive con un espíritu apostólico rompe los límites. Por eso es tremendo cuando uno lee. Yo he leído de hombres tremendos, y uno de los que me ha impactado, un apóstol de los que me ha impactado, y cuando puede usted leerlo, es de John Eckhart. Con respecto, él habla de temas con respecto de cómo vivir con un espíritu apostólico, por ejemplo. Y es impactante cuando uno ve, hermano, cómo Dios usa ese tipo de hombres como para enseñarnos también a nosotros de cómo se vive, porque uno debe de buscar ese tipo de informaciones para poder mantenerse en un equilibrio espiritual. ¿Por qué le digo todo esto? Porque los creyentes que viven con un espíritu apostólico son un pueblo número uno de convicción. Ellos saben lo que creen y no tienen miedo de romper límites, porque son guiados por el Espíritu Santo. Usted debe de saber qué es lo que usted ha creído y en quién ha creído. Tener una convicción. Los que van a romper límites son ese tipo de personas, porque convicción es certeza, seguridad, confianza, posición, fe, doctrina. Eso es convicción. Por eso, hermano, romper límites es un principio del Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor: y derramaré de mi espíritu
espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, etcétera. Derramar es romper límites. O sea que el Señor dijo que iba a derramar su espíritu para que la iglesia que recibiera de su espíritu rompiera límites y se convirtiera en un cristiano distinto, diferente. Porque cuando tú rompes límites es impresionante, hermano. No cualquiera se atreve a hacerlo. Por eso, hermano, Pablo fue uno de ellos, porque estaba convencido de la verdad del evangelio que predicaba. Por eso es que usted mira a un excepcional apóstol. También la palabra de Dios nos muestra todo eso. También por su convicción, este varón estaba basado, porque su convicción, estaba basada en la palabra de Dios. No era una convicción, hermano, que venga de la carne, sino que era una convicción que estaba basada en la palabra del Señor. Y eso es lo que Pablo nos muestra en sus escritos. Número 2, los llamados a romper límites son creyentes apostólicos que viven su vida con pasión y ministran con pasión. En cualquier terreno donde se paren, hermano, si están ante 5,000 personas, si están ante 2 personas, si están ante una persona, lo hacen con pasión. El creyente apostólico, el que tiene espíritu apostólico, tiene que tener pasión para hacer las cosas, en todos los sentidos. Si es que tiene que servir a Dios de una manera o de otra manera, debe de hacerlo con pasión. En eso se caracterizan. La pasión es una emoción que levanta. Es un entusiasmo fuerte, hermano, que hay en la vida del alma, que lo empuja a uno a ser emotivo. Es decir, en la vida se despierta un fuerte deseo para hacer algo. Incluso para la casa de Dios, uno tiene la pasión de hacer siempre cosas. Y eso es lo que tienen los que adoptan ese espíritu apostólico. Número 3, los cristianos con un espíritu apostólico que rompen límites también son extremos. Extremos significa ir más allá de lo ordinario o de la línea de frontera. Eso es lo que significa ser extremo. Y eso es lo que son este tipo de individuos. En otras palabras, este tipo de cristianos están convencidos de llegar donde se lo proponen. ¿Por qué? Porque tienen proyecto, propósito, objetivo y tienen metas. Y nosotros debemos ser creyentes de ese calibre, para que de esa manera podamos alcanzar aquellos sueños que nos hemos trazado y que el Espíritu Santo nos ha confirmado a nosotros. Solo es cuestión de tiempo, nada más. Pero eso es lo que se caracterizan este tipo de individuos. Entonces, hermano, incluso mire, para ellos el compromiso no es una opción, es un deber deleitoso. Por eso decía Pablo, ay de mí si no predico el evangelio, pobre de mí, dice otra versión, si no lo hago. Porque no se me dijo que lo hiciera, sino se me ordenó hacerlo, pero es algo que es deleitoso hacerlo. Es lindo porque la pasión lo lleva a uno a eso, y por eso es que te conviertes en una persona extrema delante del Señor. Número 4, los llamados por Cristo a romper límites con espíritu apostólico son un pueblo valiente. Y eso es muy importante que, hermano, comprendamos. ¿Por qué? Porque la valentía y la audacia son 2 características necesarias para ser un creyente capaz de romper límites. Audaz quiere decir ser intrépido, temerario y osado, como los valientes de David. A mí cuando me toca abrir, por ejemplo, vamos a tocar unos versículos, primera y segunda de Samuel, es tremendo, hermano, porque te levanta, pero en gran manera, por la forma de cómo estos hombres valientes estos no solamente eran valientes, sino extremos en gran manera. Porque ahí podemos ver nosotros cómo se movían
este tipo de personajes, y yo quiero que veamos algunos. Nada más lo vamos a poner ahí en la pantalla, usted lo lee si quiere, pero solo le voy a mencionar así rápido. Por ejemplo, había uno que se llamaba Adino Esnita. Este mató a 800 de un solo pepinazo. Imagínese usted. Tremendo, ¿ah? Y después había otro que se llamaba en el versículo 9 Eleazar, hijo de Dodo Ahoita. Este dice la Biblia que cuando peleaba contra los filisteos, dice literalmente la Biblia que la espada quedó pegada en su mano, fíjese. Imagínense, y así de esa manera destruyó a todos los enemigos. Imagínense. Claro, allá los enemigos, como hemos dicho, eran enemigos, hermano, físicos. Hoy son espirituales. Y lo que nos está diciendo el Señor de cómo debemos de ser osados nosotros, extremos y valientes. También dice que había uno que se llamaba Sama, en el versículo 11, hijo de Agé Ararita. Dice que había un terreno lleno de lentejas en donde los filisteos, hermano, y el pueblo había huido, dice, pero él se puso en medio del terreno en el versículo 12 y lo defendió e hirió a los filisteos, hermano. Imagínense. Se paró ahí y defendió el terreno. Es que yo quiero ver esas escenas, que son escenas que a uno le impactan. Son escenas que cuando tú las lees a la luz de la Biblia, te da un gozo tremendo. ¿Por qué? Porque cuando tú, hermano, te imaginas solamente cómo agarrarse con un montón de gente, eso es tremendo. Pero nosotros debemos de entender de que eso lo hacía el Señor. El Señor es el que ponía la audacia, el Señor es el que ponía la valentía, el Señor es el que ponía, hermano querido, el ser extremo. Pero nosotros debemos de serlo. Debemos de buscarlo, pedirle al Señor que ese espíritu apostólico que tuvo la iglesia del principio, podamos nosotros entenderlo y comprenderlo. Porque eso es lo que nos va a hacer fuertes, saludables. Si nosotros logramos comprender, porque hay que comprenderlo. Si nosotros logramos comprender qué es vivir con mente apostólica, con un espíritu apostólico, como un pueblo apostólico, téngalo por seguro que va a cambiar su vida en extremo. ¿Por qué? Porque que la iglesia del principio es el ejemplo, y Pablo es el ejemplo primordial de lo que es vivir con un espíritu así, para traer grandes cambios en la vida personal. Porque el punto es traer cambios en nuestra vida personal, porque hay cosas que necesitamos cambiar y solo de esa manera, adoptando ese espíritu apostólico, se puede hacer. Entonces podemos decir, hermano, que es tremendo cuando uno lee de estos hombres. Y también usted ve ahí en el versículo 15 en adelante, dice que David tenía ganas de tomar agua en la fuente de Belén. Pero en la fuente de Belén estaban atrincherados todos los filisteos. Quiere decir que ahí no se podía llegar. Y estos hombres, dice que cuando oyeron que el rey tenía deseos de tomar agua, dice que, hermano, los tres valientes se abrieron camino en medio de los filisteos y fueron a traer agua para el rey, para David. Dice que la llevaron el agua, y cuando vio David, hermano, dijo, ¿cómo, Señor? No, aunque tenía sed, dijo, yo no voy a tomar esta agua porque estos hombres han arriesgado sus propias vidas para que yo tome agua. Y dice la Biblia que él la ofreció como ofrenda delante de la presencia del Dios del cielo, y la dio, hermano querido, para que para ser sacrificada ante el Señor. O sea, si nosotros notamos, ahí podemos ver nosotros que estos hombres se movían de esa manera. Por eso estos hombres eran audaces, dice la Biblia, valientes y veloces. Y me llama la atención otro versículo que dice que eran veloces como las cabras monteses. Fíjese, imagínese. O sea, como allá los enemigos, como le digo, eran físicos, tenían que tener esas características. Hoy nuestros enemigos son espirituales, por lo tanto debemos de tener una vida espiritual para poder de esa manera discernir cuando un espíritu está atacando a nuestra vida.
Pero se necesita tener este espíritu maravilloso que tenía este pueblo del principio. Entonces, los llamados a romper límites son audaces. Son audaces en echar fuera demonios y expulsarlos de cualquier territorio de Dios. Sí. Y eso es lo que quiere Dios que seamos audaces en discernir cuando un demonio está destruyendo y echarlo en el nombre poderoso de Jesús. Y no con tanto cuento. Porque mire, cuando vemos nosotros las experiencias del Señor Jesús, no vemos que hacía tanto relajo para echar un demonio. A veces, lógico, los demonios se manifiestan en las personas y hacen un montón de desorden. Pero no debería de ser difícil. Al menos a mí me pasa eso. Yo no me tardo mucho, porque ya cuando me tardo mucho ya me aflijo. Digo, Señor, pues serán muchos los que hay aquí, pero por lo general es 2 minutos, 3 minutos lo más. ¿Por qué? Porque no necesito, un demonio debe de tenerle miedo a uno y no uno a ellos. Ellos saben quién tiene autoridad en el mundo espiritual. Ellos saben quién no tiene autoridad, y por eso es que molestan, y por eso es que, hermano, obstruyen, por eso es que meten miedo, por eso es que meten terror, por eso es que meten un montón de cosas, y por eso es que la gente se siente así, a veces no poder avanzar, no poder conquistar las cosas que quieren. ¿Por qué? Porque el enemigo ha metido en la vida de las personas temor, cuando en realidad el que debe de temer es él contra uno. Sí, o sea que sí me entiende. Es él el que tiene que temerle a uno. Por eso es que cuando venía el Señor caminando, ni siquiera les hablaba y ellos decían, ¿por qué nos atormentas? Y ni siquiera les había dicho nada. Tan solo la presencia de él, ya los demonios temblaban, hermano. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta que el Señor nos ha llamado a romper esos límites de lo que la religión ha puesto en nuestra mente, de tenerle miedo al enemigo. El enemigo está derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, y nosotros, hermano, por su misericordia, por su amor, por su sangre, aquella que dio en la cruz del Calvario, nos dio la autoridad para ser audaces y expulsarlos de cualquier territorio. Si en la casa hay problemas de temor, ahí pararse en el nombre de Jesús y decir, en este hogar lo que se mueve es la bendición de Dios, y decirle a los hijos, aquí quien manda es el Señor, y aquí hay ángeles, aquí hay la presencia del Señor. Y va a ver cómo en la casa se va a sentir la paz, la tranquilidad, la bendición, el amor, todo lo que necesita el hombre. Porque el hombre necesita paz, necesita seguridad, necesita amor, necesita aliento, necesita bendición, necesita, hermano, un montón de cosas lindas y hermosas. ¿Y cómo se consiguen? A través del evangelio, a través de Cristo, a través de encontrarse cara a cara con Él. Y eso es lo que esto nos enseña a nosotros de estos hombres. Entonces, en la vida se debe de buscar ese tipo, hermano, de mente. Número 5, los llamados a romper límites son creyentes de fe. Cuando uno lee Hebreos capítulo 11, que vamos a ir ahí, léalo ahí en la pantalla, ahí está la lista de todos los hombres de fe, todos los que conquistaron cosas extraordinarias en Dios. Porque la fe es una de las cosas maravillosas que debemos de adoptar, y que los creyentes apostólicos que viven con un espíritu apostólico la tienen. Es una palabra que no viene de esta tierra, es una palabra que es de Dios. O sea, es decir, viene de otro mundo, no es de la tierra. Por eso es que la fe es lo que jamás debe de perder un hombre, porque es algo que va a llevarte a encontrarte con muchos milagros y prodigios y maravillas de Dios en la vida. Y ahí en Hebreos a mí me impacta solo un versículo. Le voy a leer el versículo 8, porque habla así la palabra y dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No, todos los llamados a romper límites a veces son llamados a dejar sus países, sus provincias,
sus familias, sus posesiones, con tal de obedecer a lo que Dios está diciendo. Cuando uno oye la voz de Dios y Dios dice vaya, uno va directamente a hacer la obra de Dios. No importa a dónde va a ir, ni siquiera uno piensa hacia dónde va. Solo uno sabe y está convencido que ha oído la voz de Dios. Y por eso es, hermano, uno va con esa convicción. Mire, Abraham no sabía dónde iba, tuvo que salir por fe. Eso sí, todo lo que ellos saben es que han oído la voz de Dios. Porque esa es la clave, oír y sentir de que es Dios el que te está enviando, que es Dios el que te está mandando. Es como si yo no hubiera sentido desde los 17 años sirvo a Dios. Si yo no hubiera sentido esa pasión, ese deseo, ese anhelo, quizás no estuviera aquí. Pero yo recuerdo que tenía una pasión que nunca se me ha quitado hasta el día de hoy, hermano, desde los 17 años. A los 19 años salí para Sudamérica. Salí a predicar el evangelio en las montañas, en los rincones, en lugares hóspitos, y un montón de cosas, hermano, que podía contarle toda la noche. Pero no salí por salir a la deriva, sino que había la fe que me movía hacia esos lugares. Y ahí, por supuesto, te vas a encontrar con lágrimas, con sufrimiento, quizás te vas a encontrar con un montón de sinsabores. Sin embargo, el deleite de servir a Dios y de ser liberado por Dios es más grande que cualquier cosa de esas. Porque es un deleite maravilloso que uno siente. Y lo que lo empuja a uno y lo que uno vive, lo vive por fe. Y la fe es lo que lo sostiene a uno para poder seguir hablando de Cristo. Pero la clave está en oír la voz de Dios. Que Dios habla en el corazón y ahora habla más en nuestra conciencia, más que nunca. Porque ahí es donde Él se mueve a través de su Espíritu Santo. Número 6. Los llamados a romper límites son un pueblo de abundante gracia, que es muy importante conocerla. En Hechos, capítulo 4, versículo 33, dice, oiga, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y esto me llama la atención. Y abundante gracia había sobre todos ellos. ¿Oyó? ¿Notó eso? El ministerio apostólico se caracteriza por la abundante gracia que posee. Por eso, y esto es muy importante, hay que crecer en nuestra vida y conocer los niveles de lo que es la gracia de Dios. Es muy importante conocer eso, para que abundemos en gracia, porque si tú abundas en gracia, vas a abundar en misericordia, en amor, en bondad y en todas esas cosas maravillosas, en dones, frutos del Espíritu, que son cosas maravillosas del Señor. Hermano, mire, ojalá un día podamos conocer en su totalidad la mega gracia, o sea, la multiforme gracia. Mega es un vocablo griego para decir que es grande o abundante. Y eso es lo que debe de tener el cristiano apostólico. Por eso podemos decir que los creyentes con espíritu apostólico que rompen límites tienen grandes cantidades de gracia. Y eso es lo que los hace ser agradables a Dios, porque Dios es un Dios de gracia. La gracia es lo mejor que un ser humano puede conocer, porque en ella puede encontrar el perdón, puede encontrar la reconciliación con Dios, puede encontrar el amor de Dios, puede encontrar, hermano, un sinfín de bendiciones agradables. Porque todos nosotros por gracia hemos sido bendecidos y hemos sido alcanzados sin merecerlo, porque ninguno de nosotros merecemos nada, pero en su gracia nosotros hemos alcanzado su misericordia. Pero el creyente apostólico debe de tener gracia, debe de abundar en gracia.
Número 7. Los llamados a romper límites y que desean adoptar un espíritu apostólico son cristianos que Dios los dota con dones. O sea, cuando tú empiezas a vivir en el Señor y a desarrollarte y a anhelar y a desear más de Él, porque eso es lo que sucede cuando uno empieza en el Señor a desear, a querer más de Él, uno es dotado con dones. Dios te dota. Dios hace que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en ti. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a Cristo, lo primero que hace el Señor es sellar la vida de la persona. Es decir, le da el Espíritu Santo. No importa quién sea. Si esta persona se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios, acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a él. Y el Espíritu Santo viene completo, con los dones, con el fruto, viene con todo. El punto es que el creyente que ha recibido eso debe de anhelar, desear, o sea, debe de anhelar, desear que eso que ha puesto el Señor ahí se manifieste. Y eso se va a manifestar a medida que yo busque a Dios, a medida que yo me entregue al Señor, van a empezar a salir los dones. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, don de lenguas, interpretación de lenguas, género de lenguas. Y ahí empieza aquello. Y empieza el fruto. Quizás venías tú sin amor, empieza el amor. Sin paz, empieza la paz a florecer. Sin paciencia, empieza la paciencia a florecer en ti. Sin dominio propio, empieza el dominio propio en ti. Y sin fe, la fe empieza a empujar. Y así, la templanza. Los 9 frutos, o sea, el tallo de 9 frutos empieza a surgir en ti y decir, ahora tengo más paciencia para esto, ahora tengo amor, ahora tengo paz, ahora tengo. ¿Por qué? Porque el espíritu apostólico empieza, hermano, a manifestarse de una manera maravillosa, como lo fue en la iglesia del principio. Era una iglesia que tenía comunión, amor, unidad, hermano, porque ellos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. O sea que habían adoptado una mente apostólica tremenda. Y por eso es que vivían con sencillez de corazón, dice. ¿Oyó eso? Y entonces los llamados a romper límites, Dios los dota con dones. Por eso es que Pablo en los principios de la iglesia de Corintio se impactó, porque en ellos se miraban los dones abiertamente. Veamos 1 Corintios 1, versículo 4 y al 7. Mire cómo dice. Siempre, dice Pablo a los corintios, doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo, oiga, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, oiga, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, oiga, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Oiga eso. En esto podemos decir que los dones es el resultado de la gracia. O sea que a través de la gracia tú recibes todos esos regalos. Tú recibes todo, hermano, los dones. Tú recibes todo el fruto. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, nos hicieron completos. Solo que nosotros necesitamos sacar a luz todo eso. Claro, el objetivo de los dones es para liberar, para bendecir, para sanar y traer salvación al necesitado. O sea, si Dios te va a dotar con dones, es para que los uses para edificar, para ayudar. Cuando tú miras, por ejemplo, y Dios se manifiesta en ti con el don de discernimiento de espíritu, es decir, estás discerniendo algo, un peligro, alguna cosa, hermano, ahí Dios se glorifica a través de ti para que puedas soltar una palabra o una palabra de sabiduría. Es decir, Dios te permite, una palabra de sabiduría es que Dios permite que tú veas el futuro en una persona. Es decir, que tú veas qué es lo que le puede pasar en unas horas o en unos días.
Eso significa el don de profecía. O sea, perdón, el don de sabiduría. Es que tú puedes ver el futuro, puedes ver lo que va a pasar inmediatamente sin que otro lo sepa. Y eso solo Dios lo da a través del Espíritu Santo. O te puede usar con palabra de ciencia, que es un don maravilloso. La palabra de ciencia es aquella que tú puedes mirar el pasado y el presente de una persona. Es decir, puedes mirar dónde esta persona, hermano, pudo haber fracasado o le pudo haber pasado una situación y de cómo puedes resolvérsela en el presente. Fíjese qué maravilla. O sea, Dios te presta a ti esos dones para que los uses, o te presta tus ojos para discernir un espíritu que se está moviendo en una persona y de esa manera darle una palabra de aliento y liberarlo. Mire cómo son los dones, o una palabra de fe, creer en algo, que decir, no, estoy convencido que esto va a suceder, y te paras, hermano, con convicción, y sabes tú que va a suceder y sucede. O sea, todo eso está en nosotros a través del Espíritu Santo, pero no se va a manifestar si yo no le permito que eso se manifieste. Si no tengo una comunión, si no lo busco, si no me consagro, si no me meto. Y no adopto un espíritu apostólico como estos hombres y mujeres que lo adoptaron. Por eso es que usted mira la iglesia del principio, hermano, gozando de visiones, sueños, como cuando el Señor agarra a un discípulo cualquiera. Un día el Señor necesitaba sanar a Pablo, por ejemplo. Se acaba de convertir Pablo y había quedado ciego. De repente estaba un discípulo que estaba cerca, vivía a una cuadra, a 2 cuadras, que se llamaba Ananías. Y entonces dice que el Señor se le reveló a este discípulo, le mostró y le dijo: mira, ve hacia la esquina de la derecha, ahí tengo a un hombre que quiero que tú vayas, le pongas las manos para que reciba la vista y hasta el bautismo con el Espíritu Santo. Y va, hermano, le dijo, el hermanito le dice: Señor, le dice, pero ese hombre es un asesino. Ese ha matado a muchos cristianos. Y era verdad. Mire cómo lo conocía, mire lo que tenía. Pablo tenía una reputación tremenda, negativa. Pero ya Dios lo había cambiado. Y le dijo: Señor, yo con ese tipo no me quiero meter porque quizás me pueda matar. No, le dijo, ya lo cambié, ya lo transformé, ya lo hice nuevo. Entonces, bueno, dice, voy entonces. Y hermano, lo que le quiero decir es que Dios podía usar a Pedro, a Juan, a Santiago, podía usar a Felipe, a Andrés, a hombres, hermano, calificados, apóstoles. Pero no, Dios usa a cualquiera que esté dispuesto y que esté metido con Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos quiere enseñar, vivir con un espíritu apostólico. Entonces va aquel discípulo y el Señor se glorifica. Y llega y ve a Pablo cabal como en la visión se lo había mostrado el Señor. Y ahí, hermano, le puso las manos y recibió la vista. Lo que trato de decir es de que el vivir con espíritu apostólico como pueblo apostólico es para todos. El que los dones del Espíritu y que el fruto del Espíritu se manifieste es para todos. O sea, cualquiera puede hacerlo, siempre y cuando se someta con Dios, siempre y cuando busque a Dios, siempre y cuando, hermano, sea constante en el Señor. Cuando menos sientes, se provocan los grandes cambios en tu vida. Se va todo, se quita todo, hermano. Mire, solo es cuestión de seguir las pisadas y de repente empiezas a sentir que no quieres. Incluso hasta vicios se van. Hay personas que yo he visto en mi propia vida, innegablemente. En mi propia vida. Y yo, hermano, hoy me doy cuenta que ha pasado tantos años. Digo, Dios mío, qué bárbaro. Cómo transformas, cómo cambias definitivamente. Y así lo hemos visto. Que incluso hay vicios que médicamente se dice que nunca se quitarán en la vida, pero Cristo los ha quitado, hermano. Aquellos que hemos tenido vicios así, los ha quitado. Yo era, desde los 10, 11 años, fumaba marihuana, por ejemplo. Imagínense la edad
que allá donde yo nací, eso es pan comido todos los días. La tierra es fértil en gran manera y era fácil hacerse vicioso desde la escuela, pero éramos niños. Y era algo horrible y yo no podía vivir sin ello. Sin embargo, hermano, cuando me convertí a Cristo y el Señor hizo la obra en mi vida, me transformó. Asco me da eso. Antes andaba buscando humo para poderme llenar de humo, hermano. Palabra, era algo tremendo. Pero cuando uno llega a Cristo y le entrega su vida, téngalo por seguro de que Él le sana, Él lo libera, Él te hace órganos nuevos. Yo creo que a mí me hicieron todo el estómago nuevo, hermano. Todo, me imagino yo porque estuve como a punto hasta de morir en un hospital, con dolores que ni siquiera los médicos sabían, hermano, cómo se me habían provocado desde mi niñez. Y creo que el Señor hizo la obra, me limpió, me transformó, me puso todos los órganos nuevos. Era un chico muy enfermo quizás por los desarreglos que tenía. Dolores por todos lados. Me llevaron para los Estados Unidos, moribundo ya, hermano. Me fueron a instalar en un hospital allá. Tremendo. Me estudiaron como, pónganle, unos 20 doctores de todo el mundo, mi cuerpo. Imagínense cómo estaba de grave. Me llevaron, me metieron en un lugar y me pagaron todo, pero para examinar qué es lo que había en mi cuerpo. Ni siquiera se dieron cuenta porque me les escapé, me fui. Pero estuve a punto de morir muchas veces. Sin embargo, Dios en su misericordia, lógicamente me tenía programado, diseñado para que estuviera predicando el evangelio. Pero viví eso yo en carne propia. Y sé que Dios hizo la obra en mi vida, pero plenamente. Y por su gracia estamos predicando el evangelio. Entonces, si nosotros lográramos comprender lo que es vivir con una mente apostólica, gracias a Dios doy porque crecí en una iglesia con mente apostólica. Y eso me permitió crecer, robustecerme. Eso me hizo que, hermano querido, viera la vida de otra manera. Y en mi juventud la viera de otra manera. ¿Me entiende? O sea que esto es tremendo cuando uno se pone a pensar. Entonces Dios dota y empieza a darte sabiduría, empieza a darte inteligencia que uno no la tenía. Te empieza a dar ideas, estrategias, te empieza a dar un montón de cosas. Pero necesitamos vivir de esa manera. Entonces los dones es para romper límites, escuche bien. Los dones es para romper límites de lo natural para ir a lo sobrenatural. ¿Oyó? De romper límites de lo natural para ir a lo sobrenatural. Ahí es donde Dios te lleva. Claro, el objetivo es para liberar, para bendecir, para sanar y para traer salvación al necesitado. Para eso te da los dones, para traer bendición y ayudar al necesitado. Por eso los llamados a romper límites son una bendición donde ellos van. ¿Por qué? Porque traen libertad, traen gracia, traen misericordia, traen bondad de Dios, traen levantamiento, traen restauración, traen un montón de cosas maravillosas. Donde quiera que vayan, este tipo de personas, usted como yo, hermano, que adoptamos una mente apostólica, donde quiera que vaya, usted va a ser de bendición. Es decir, a veces, hermano, al no entenderlo, comprenderlo, no podemos captar todo lo que Dios hace en nuestra vida. Pero cuando lo comprendemos, eso es lo que sucede. Nos convertimos en bendición porque traemos todo eso. Número 8, los llamados a romper límites es un pueblo de revelación. ¿Por qué le digo esto? Porque el ministerio apostólico se caracteriza por tener revelación. Eso es lo que tiene un ministerio apostólico, revelación. Entonces, en la misericordia de Dios, a este tipo de personajes el Señor los lleva a descubrir misterios que estuvieron escondidos en otras generaciones. Hay misterios que están escondidos que no los vas a ver si el Espíritu Santo no te revela. Es decir, a veces
este tipo de personajes camina en una verdad no conocida en su tiempo de vida. Por ejemplo, para entender, a David lo miraban raro cuando vivía gracia. ¿Por qué? Porque él estaba en un pacto de ley. Estaba viviendo en un sistema legalista, en donde, hermano querido, era tremendo vivir. Sin embargo, David rompió los límites. ¿Por qué? Porque tuvo el privilegio de entender secretos divinos, misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque tenía revelación. Él entendió misterios de Dios, él entendió especialmente la gracia. Por eso es que era tremendo verlo vivir, porque un día tenía hambre, por ejemplo, y nadie podía entrar al lugar santo, sino solo el sacerdote. Ya no digamos al lugar santísimo, que solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. David entró directamente, hermano, porque tenía hambre, y cuando llega allá al tabernáculo y estaba el sacerdote ahí, el sacerdote le dice: no, David, vos no puedes entrar, te vas a morir. Porque el que entraba, no siendo sacerdote, moría. Y él dijo: no, yo no voy a morir. No, David, ponete esto, ponete lo otro. El sacerdote afligido, hermano. Y David dijo: no te preocupes, hermano, porque mire, hasta el sumo sacerdote, como el sacerdote, entraban con con un lazo o con una cadenita amarrada, por si caía muerto adentro, si es que no iba reconciliado con Dios. En cambio David dijo: no, yo no entro. Entró sin efod, hermano, y fue a traer los panes santos de la preposición, ahí del lugar santo, de la mesa de la preposición. Se los trajo, se lo comió. El sacerdote abría la boca, hermano, y dice: este se va a morir ya. Nada. Y aparte de eso, le dio de comer a todos los que iban con él, los que no podían comer, porque eso solo se lo comía el sacerdote. Imagínese usted, hermano, cómo se miraba en ese entonces lo que hizo David. Y así él caminaba en una verdad no conocida en ese tiempo, porque tenía revelación. Mire, todos aquellos que tienen revelación de Dios, no viven atados a su entendimiento natural. ¿Por qué lo hacen? Porque entienden el campo invisible. Es decir, ellos ven lo que otros no pueden ver. ¿Por qué? Porque operan en un nivel más alto espiritualmente. Y eso es bello, porque ahora nosotros nos movemos espiritualmente. Por eso lo hacen. Es decir, ellos ven lo que otros no pueden ver. Número 9. Los llamados a romper límites son un pueblo de propósito y destino. Es decir, ellos tienen entendimiento de los planes y propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen metas definidas. Es decir, ellos conocen dónde van y tienen estrategias para llegar ahí. ¿Por qué? Porque tienen propósito, es decir, objetivo, sueño, visión. Y eso es lo que debe tener todo hijo de Dios. Todo aquel que adopta un espíritu apostólico debe de empaparse de sueños, de visiones, y que si se mete con el Señor los va a conseguir. Entonces, los que rompen límites están consagrados a cumplir una misión. Por eso los rompen. Por eso ningún ataque o consejo satánico los puede hacer desistir de su propósito. ¿Por qué? Porque están determinados a terminar y a romper todos los límites para alcanzarlo. O sea, cuando tú adoptas un espíritu apostólico, no importa que se aparezca el diablo y te diga y te, hermano, quiera silenciar, o que quiera, hermano, apagarte, nunca te va a poder apagar. Porque ese es lo que caracteriza a ese espíritu. Mire, los que adoptan un espíritu apostólico, la oposición no los detiene. Al contrario, los hace más fuertes. ¿Sí me entiende? Eso es cuando tú adoptas un espíritu apostólico, te hace más fuerte la oposición. O sea, es como el león, ¿verdad? Que entre más lo atacas, agárrate que te va a atacar con todo el alma.
Entonces los que adoptan un espíritu apostólico tienen esa característica. No los va a detener nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que los hace más fuertes para seguir hacia adelante. Por eso Pablo es el ejemplo, hermano. Él dijo a los hermanos y al profeta Agabo, cuando el profeta Agabo viene y ve el cinto de Pablo, se lo amarra en los pies y se amarra las manos y dijo: el dueño de este cinto va a sufrir grandes consecuencias, va a sufrir grandes persecuciones en Jerusalén. Y Pablo dijo: no solo estoy dispuesto a ser atado, sino hasta morir por Cristo. ¿Oyó? ¿Notó eso? Es decir, voy a ir a cumplir mi propósito, a lo que me han llamado, voy a ir hacia ahí. Entonces cuando tú adoptas eso, nadie te detiene. Eso lo puedes leer en Hechos 21 del 10 al 13. Número 10. Los llamados a romper límites son un pueblo de sacrificio. El espíritu apostólico tiene esa característica. Es decir, ellos son voluntariosos para hacer sacrificios con tal de avanzar los propósitos de Dios. Incluso no escatiman invertir en la obra de Dios y sacrificar su tiempo como ofrenda agradable a Dios. Si ellos tienen que hacerlo, lo hacen. ¿Por qué le digo esto? Porque sacrificio quiere decir hacer una ofrenda, y los creyentes apostólicos que rompen los límites, por lo general, se ofrecen a sí mismos en sacrificio en todo. Eso es eso los caracteriza también en gran manera. En otras palabras, ellos exponen sus vidas y están dispuestos a perder para luego ganar. Porque a la final siempre ganamos. Por eso decía Pablo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Para mí es mejor irme que quedarme, pero tengo que quedarme, etcétera, ¿no? Claro, los sacrificios de los que rompen límites también traen bendición, salvación y liberación a muchos. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario, dio un sacrificio de sangre para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, eso lo caracterizaba al Señor. Y eso es lo que nos enseñó el Señor a través, hermano querido, de lo que Él plasmó en la iglesia del principio. Lo maravilloso es que todos nosotros, y esto es tremendo, hemos sido bendecidos por los sacrificios de quienes rompieron los límites primero. Los que rompieron los límites primero nos dieron la posibilidad ahora a nosotros de ser bendecidos. Nuestros sacrificios, por ejemplo, que hacemos ahora, quizás va a bendecir a otros. Quizás el día de mañana tengamos que partir, pero vamos a dejar la herencia de la fe, de palabra, de convicción. Quizás este lugar será nuestro el día de mañana y los hijos o los hijos de nuestros hijos seguirán adorando a Dios en este lugar y los vamos a dejar beneficiados por los sacrificios que hicimos. Porque nuestros hijos por lo general no han sufrido como nosotros sufrimos en la vida. Son bienaventurados, como los hijos del desierto, por ejemplo, que vivieron ahí, hermano, que mejor dicho, los padres que vivieron en el desierto y pasaron todos los 40 años ahí y nacieron en Canaán, esos no saben qué es sufrir en el desierto. Nuestros hijos es lo mismo. Bienaventurados nuestros hijos que ahora por medio de nosotros conocen a Dios. Qué dichosos son. Y aparte la Biblia dice: bienaventurado aquel que nunca se sentó en silla de escarnecedores y anduvo en camino de malos. Nosotros sí anduvimos en camino de escarnecedores, en camino de malos y de muchas cosas, hermano, desagradables a Dios. Sin embargo, cuando nosotros venimos a Cristo y nuestros hijos se crían con Cristo, les están dando una herencia para toda la vida, que jamás sufrirán tus penas, tus frustraciones, jamás sufrirán, hermano, quizás tus deprimencias y un montón de cosas que se sufren. Bienaventurados aquellos hijos que nacieron, hermano, sin ver drogas, sin ver vicios, sin ver nada de eso. Qué bienaventurados son.
Pero hay hijos que han nacido, hermano, en el evangelio, y al no tener una enseñanza apostólica, ahora quieren ir a ver qué es lo que hay en el mundo. Y muchos de ellos, que yo he tenido gente así, que se ha ido, hermano, al mundo y ahora han regresado hecho bolsa de la vida, porque nunca se dieron cuenta que es mejor jamás haber conocido ese camino de malos. Yo doy gracias a Dios que mis hijos no conocen esos caminos horribles, en donde uno está a punto de morirse, o que lo maten, o terminar en un manicomio. Los padres inteligentes son aquellos que meten a sus hijos al evangelio, porque ahí tenés por lo menos asegurado ya un 50% ya la tienes ganada. O yo digo 50, yo diría 90. Algunos dicen 50, yo mejor digo 90. Dije 50 porque oí que 50, no, yo digo 90. Ya tienes ganado, por lo menos te ahorras un sinfín de problemas en el futuro. Porque cuando los niños ya empiezan de los 12 para adelante, agárrese, hermano. Se lo digo que yo de los 12 en adelante tenía unas pilas, como usted lo puede imaginarse, hermano. Tremendas, vivía en un mundo impresionante. Porque como era chiquito, nosotros vivíamos, un pueblo, por decir así, una ciudad, ¿verdad? Éramos tremendos. A los 12 años ya éramos mafiosos, por decir así, pilas, muchachos pilas, en todo el sentido de la palabra. Yo a los 12 años parecía de unos de 30 años, por ejemplo. La cabeza que tenía de andar. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Andar metido en problemas. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que cuando uno llega a Cristo ahora le enseña a sus hijos y le enseña lo que realmente es vivir. Porque esta es la vida maravillosa. Aunque hay problemas, aunque hay necesidades, aunque hay circunstancias difíciles, todo lo que usted quiera. La diferencia es que ahora tenemos alguien que nos dirige, que es el Señor. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces esto es muy maravilloso, porque los sacrificios de aquellos ahora nos favorecen a nosotros, y los sacrificios de nosotros ahora favorecen a nuestros hijos. ¿Me entiende? Entonces esto es muy maravilloso, porque eso fue lo que hizo que, hermanos, nosotros pudiéramos tener esta bendición, porque ellos rompieron los límites, los sacrificios de aquellos que hicieron primero ese trabajo. Entonces, número 11, los llamados a romper límites con un espíritu apostólico son llamados un pueblo de guerra. ¿Oyó? En griego, guerra en griego es estraeía, que quiere decir carrera apostólica. Por eso los que rompen límites no temen pelear por lo que creen. ¿Por qué? Porque han entendido que su lucha no solamente es con carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra todas las huestes de maldad. Por eso ellos hacen la guerra contra los poderes de las tinieblas que se oponen a la expansión del reino de Dios. O sea que ahora la guerra no es física, ahora no es agarrar armas físicas, sino es una guerra espiritual. Y nosotros debemos de pelear esa guerra espiritual, porque ya la tenemos ganada. Y hoy más que nunca sabemos nosotros que lo que se mueve en el mundo es espiritual en todo el sentido de la palabra. Y nosotros debemos de pelear de esa manera, doblando rodillas, ayunando, buscando a Dios, estando en comunión con el Señor. Así es como debemos de pelear las guerras. Número 12, los llamados a romper límites con espíritu apostólico no se queman. ¿Oyó eso? No se queman, aunque a veces son perseguidos y a veces son derribados. ¿Oyó eso? A veces vamos a ser perseguidos y también derribados, si es posible. Según de Corintios es el ejemplo, ahí Pablo es el ejemplo, porque este era un guerrero de Dios, era un ejemplo tremendo para nosotros. Pero mire, en 2 de Corintios capítulo 4, mire lo que nos enseña este varón de Dios. 2 de Corintios 4:9 dice: perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. ¿Oyó?
Quiere decir que te pueden derribar. Claro. Quiere decir que puede ser que no te salgan bien las cosas en algún momento, pero nunca destruido. ¿Por qué? Porque su fuerza no está en el hombre, su fuerza está en el Señor. Tu fuerza debe de estar en el Señor. Y Pablo lo decía, y yo le voy a leer rápido para ir terminando. En 2 Corintios 12:10 también decía así: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Oyó? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, esto es tremendo, porque ahí es donde se mira que el Dios del cielo se glorifica en uno. O sea, cuando tú te sientes de que ya no, viene una fuerza, hermano, sobrenatural sobre tu vida. Porque cuando soy débil, dice Pablo, ahí es cuando soy fuerte, es cuando se plantaba, hermano, y es cuando iba a decir, vamos a seguir adelante, truene y llueve o relampaguee. Aparte, este tipo de personajes viven con una energía sobrenatural que les da fuerza para trabajar mucho más que otros, para trabajar duro. Y Pablo lo dice ahí en 1 Corintios 15:10. Quiero leerle esto porque esto es muy importante, para que veamos el ejemplo. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Oiga, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Oyó eso? Pablo, el modelo, fue capaz de trabajar así por causa de la gracia. Es decir, por agradecimiento. En otras palabras, gracias, Señor, porque me diste la vida, me diste la paz, me diste la salud, me diste una familia, me diste todo, Señor. Me sacaste de este vicio, me sacaste de esta situación, me salvaste de no morir, me salvaste de la depresión, me sacaste la angustia, me sacaste todo aquello negativo. Y por esa gracia yo te sirvo, Señor. Y si tengo que hacerlo y caminar 2 millas más, lo voy a hacer, porque estoy agradecido. Y por eso ayudo a tu obra, y por eso trabajo para tu obra, por eso sirvo al Señor. Y cuando uno entiende este versículo que dice Pablo, no yo, sino por la gracia. Porque Pablo fue un asesino, un hombre tremendo, hermano. Que ese no mataba personas delincuentes, ese mataba hijos de Dios. Mire, por favor. Y Dios lo sacó, lo transformó, lo hizo nuevo. Ese perseguía a la iglesia. Y por eso dice, hermano, no fui, es la gracia. El entender eso, el ser agradecido, es tremendo eso, hermano. Eso es lo que te va a permitir ir hacia donde sea, no importa. Porque uno está agradecido. Dice, gracias, Señor. Aunque me faltan muchas cosas más que dar, pero eso te doy. ¿Sí me entiende? Por eso Pablo fue el modelo y capaz de trabajar así por causa de la gracia. Por eso plantó iglesias, entrenó discípulos, viajó extensamente, sufrió golpes, piedrazos, prisiones. Ahí él dice, hambre, sinsabores, con falsos hermanos. En el abismo, dice, estuve, naufragué. Ay, hermano, si usted cuando lee la vida de este varón, pareciera de que Dios no estaba con él, pero Dios estaba con él más. Él entendía esos principios, decía, no, Señor, yo la verdad estoy agradecido. Y a veces lo sacaban muerto. Dice que un día lo sacaron muerto de la ciudad de Listra, predicando el evangelio. Estaba ahí, lo apedrearon, hermano. Y cuando vieron que estaba, como vieron desmayado, dice, está muerto. Lo agarraron entre dos o no sé cuánto, y lo fueron a tirar al basurero allá.
tirado, ¿verdad? De repente, hermano, a la hora, a la media hora, empezaba a revivir. Decía, ¿qué pasó? Les decía a los hermanos. Pablo, te tiraron aquí a pedrada. Te apedrearon. Así decía. Sigamos adelante predicando el evangelio de Jesucristo. Porque en ese momento lo habían llevado al paraíso. Le había sacado el espíritu el Señor de seguro, hermano. Y lo había llevado a otra dimensión. Y sigamos, hermano, siento dolor, pero todavía puedo hablar. Y seguía pregonando el evangelio, hermano. Y ahora usted y yo somos beneficiados de toda la revelación que Dios le dio a este varón. Lo impresionante es que usted y yo hemos sido llamados por Cristo para romper límites. Yo no sé qué límite va a romper, porque de seguro se va a ver. Alguien va a decir, de verdad, en este varón, en esta mujer ha habido un cambio tremendo. Rompió con todo lo negativo. Ay, hermano, qué tremendo es eso. Y aunque quizás al principio no te crean, así pasa. ¿Sí? A mí mis amigos, que no eran amigos, porque amigo es aquel que te conduce a lo bueno, pero muchos de ellos decían, no, este no va a durar mucho. No creían que Dios había hecho la obra en mi vida. Un mes le damos y después vuelve otra vuelta a la droga, vuelve otra vuelta. Otros 2 meses, otros hasta 1 año me dieron. Y han pasado más de 30 años. Y aquí estamos plantados firmes. Y nunca jamás, de los jamás, sentí el deseo de volver a esa vida. Aparte me dio asco más que todo. Eso sí, si queremos romper límites, debemos de buscar el modelo que le dio el éxito a la iglesia del principio, lo que le hablé. Claro, esto es si queremos que hayan grandes cambios en nuestra vida y en la iglesia. Si usted quiere que hayan cambios en su vida y en la iglesia, rompa los límites. Rompa límites. Ya no sea rutinario, dígale, ahora voy a ser diferente. Salga de esa modorra, de esa parálisis espiritual. Salga de ese acomodamiento espiritual y dígale, no, voy a ser diferente. Qué lindo es que cuando partamos de esta tierra, los que nos conocen alrededor puedan aplaudir y decir, ese hombre y esa mujer de verdad que hicieron la obra de Dios. De verdad que ayudaron a liberar a muchos y a traer consuelo, bendición, paz, amor, seguridad a las vidas. Ojalá. Porque hay unos que se van de esta tierra olvidados, porque nunca hicieron algo que valiera la pena. Y eso no importa, que la gente no te reconozca quizás, pero que cuando llegues al cielo, porque dice la Biblia que cuando lleguemos al cielo, el Señor se va a parar frente a nosotros y te va a decir, hijo, en lo poco me fuiste fiel. Oiga, en lo poco, quiere decir que no somos tan fieles. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Wow. Imagínese usted, ven, pasa, y es que así dice la Biblia, que pasa, entra al gozo de tu Señor. Dios mío, hermano, ojalá que lo que usted haga, lo haga de corazón y lo haga para el Señor. Es decir, esto lo hago para el Señor, porque si usted no lo hace para el Señor, se le va a restar. Pero cuando uno hace algo para alguien que le ha hecho bueno, o sea, que le ha dado le ha hecho algo bueno, uno lo agradece en gran manera. Esto es como cuando un amigo o cuando una persona te hace algo bueno. No hay cosa más gratificante que ayudar a esa persona. Por eso dice la Biblia, incluso hay un consejo que dice, nunca, y le habla a los hijos, nunca dejes de ayudar al amigo de tu padre cuando te pide ayuda. Porque un amigo es algo extraordinario.
Y eso lo debemos de aprender nosotros. Cuando tú has tenido a alguien que te ha favorecido, tú le agradeces toda la vida. Si es que verdaderamente conoces a Dios. Cuando uno tiene ese tipo de personas, yo soy un tipo agradecido por Dios. Por eso me place, amo ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque estoy agradecido. Porque Dios me ayudó a mí. Y yo necesito ayudar a otros. Y esa es una característica que debe tener aquel que tiene un espíritu apostólico. Cierre sus ojos. Yo he terminado en este día. Vamos a orar, hermano. Primero quiero orar por los que están acá viéndonos por YouTube. Cierre sus ojos y después voy a orar por usted. Claro, si habrá alguien aquí que nunca haya recibido a Cristo, este es el buen día para hacerlo. Permítame orar por su vida. Si nunca lo ha hecho, levante su mano y nosotros vamos a orar. Pero primeramente quiero orar por los que están viéndonos. Quizás tienes un espíritu religioso. Es lo que no te ha hecho avanzar. Y quizás eso no te ha hecho avanzar, seguir adelante, pelear una buena batalla. Pero este es un buen momento para poder adoptar ese espíritu maravilloso que Cristo plasmó en el principio. Para poder salir adelante. Porque lo que quiere el Señor, o lo que quiso el Señor en ese principio, es que su iglesia pudiera salir adelante y pudiera vencer todos los obstáculos que se iban a presentar. Si tú quieres empezar una nueva vida en Dios y vencer obstáculos, recibe al Señor. Si quieres recibirlo, solo tienes que decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Yo quiero ser parte de esta familia. Te lo aseguro que esa decisión que tome va a marcar la diferencia en tu vida. Si lo has hecho, tenlo por seguro que es un buen comienzo. Tú quieres reconciliarte con Dios porque perdiste ese espíritu apostólico, reconcíliate, adopta ese espíritu apostólico y vas a ver la diferencia de ser cristiano verdadero. También, si estás enfermo, recibe ahí sanidad en el nombre de Jesús. Te ministro una palabra de salud para que en el nombre de Cristo Jesús seas beneficiado delante de su presencia. En el nombre de Cristo. Voy a orar. Padre, vengo delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por aquellos que nos están viendo, por aquellos que están recibiendo tu nombre. Te pido que te glorifiques en gran manera, que perdone los pecados, borre las rebeliones y entres a sus corazones, Señor, y hazlos nuevos delante de tu presencia. Oramos por ellos, por los que han de creer, Señor, por estos mensajes desde ya, como dijiste tú. Oramos por los que han de creer delante de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por sanar, por liberar, por glorificarte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.